Bueno, en esta oportunidad vamos con el tema de potencial eléctrico. Vamos a querer encontrar expresiones algebraicas de potencial eléctrico debido a un disco cargado uniformemente. Al final de esta clase vamos a aplicar una herramienta matemática para partir del potencial eléctrico y llegar al campo eléctrico debido a un disco cargado uniformemente. Dice ahí la pregunta que hay que encontrar el potencial eléctrico a lo largo de un eje perpendicular al disco y que pasa por su centro. El disco tiene radio A y densidad de carga superficial sigma. Aquí tenemos el disco de radio A y que pasa por su centro un eje en este diagramita, pues en la dirección X colocamos una distancia X, un punto P, y tomamos, como vimos en temas pasados de campo eléctrico, un anillo representativo que va a tener radio R y espesor diferencial de R. Ese anillo representativo, que es el que vamos a trabajar, va a tener una área y el área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Tomamos un elemento de ese anillo representativo y proyectamos hasta donde evaluamos potencial eléctrico. Esa distancia, pues ya sabemos que es R, se nos forma un triángulo rectángulo y esa sería la hipotenusa, y la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de sus catetos al cuadrado, r cuadrado más x cuadrado. Ahí tendríamos la distancia hasta donde evaluamos potencial eléctrico de una porción que tomamos. Aquí tenemos la expresión algebraica de potencial eléctrico debido a una distribución continua de carga. Diferencial de potencial eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por diferencial de Q entre la distancia de R. Vamos a sustituir quién sería de Q, pero lo vamos a trabajar justamente acá. Sigma, si recordamos, es la densidad de carga superficial y es igual a la carga repartida sobre el área de ese anillo representativo. Despejando Q, nos quedaría Q va a ser igual a sigma por el área. Diferenciando esta expresión, nos quedaría así. Diferencial de Q va a ser igual a sigma por diferencial de área, ya que sigma es constante. Aquí tenemos el área y vamos a derivar con respecto al radio R que está cambiando. Derivada del área con respecto a la derivada de R va a ser igual a 2pi por R. El diferencial de área va a ser igual a 2pi R de R. Y vamos a sustituir acá en vez de el diferencial de área. Nos quedaría de Q va a ser igual a sigma por 2pi R de R. Y aquí vamos a sustituir en términos de Q. Nos quedaría así, diferencial de potencial eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. En vez de Q, sigma por 2pi R de R entre la distancia R. Este R sería el radio del anillo y este R sería la distancia donde evaluamos potencial eléctrico. No vamos a confundirlo. El siguiente paso, hacemos esa sustitución. Diferencial de potencial eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, sigma por 2pi R de R entre esa distancia, que sería raíz cuadrada de R minúscula al cuadrado más X al cuadrado. El siguiente paso, pues vamos a integrar ambos términos, nos quedaría así. Integral de V va a ser igual a la integral de todo este término, 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por sigma por 2pi R de R entre la distancia raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado. Y aquí están los límites, como vamos a diferenciar con respecto a R, al radio del anillo representativo, ahí serían los límites, desde el radio igual a 0 hasta un radio igual a A, donde cubrimos todo el disco. Nos quedaría así el siguiente paso. Integral de V igual, sacamos de este término lo que es constante, sigma sale de la integral, pi sale de la integral, entre 4pi epsilon sub 0, integral desde R igual a 0 hasta R igual a A, de 2R de R entre raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado. Este 2 puede salir de la integral porque es constante, pero nos va a servir a la hora de integrar. Este pi con este pi se elimina y nos quedaría en el siguiente paso. Potencial eléctrico va a ser igual a sigma entre 4 epsilon sub 0, integral desde R igual a 0 hasta R igual a A, de 2R de R entre la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado. Ahora vamos a integrar utilizando el cambio variable, sea U igual a R cuadrado más X cuadrado. Derivando U con respecto a R, que es el que está cambiando, nos quedaría así. De U entre dr va a ser igual a
2R, ya que X, pues la distancia es constante, su derivada de 0, de U va a ser igual a 2R de R, y el siguiente paso, pues vamos a hacer ese cambio variable, potencial va a ser igual a sigma entre 4 epsilon sub 0, por la integral desde R igual a 0 hasta R igual a A, de du, que sería 2R de R, entre U elevado a la 1 medio, que sería U por raíz cuadrada de U, es lo mismo que U elevado a la 1 medio. Pasamos de U 1 medio al numerador con exponente negativo, nos quedaría así, el potencial eléctrico va a ser igual a sigma entre 4 epsilon sub 0, integral de R igual a 0 hasta R igual a A, de U elevado a la menos 1 medio por diferencial de U. Ahora vamos a integrar aplicando el algoritmo, nos quedaría así, potencial eléctrico va a ser igual a sigma entre 4 epsilon sub 0, U elevado a la menos 1 medio más 1, todo eso dividido entre menos 1 medio más 1, y aquí serían los límites, desde R igual a 0 hasta R igual a A. Nos quedaría así entonces el siguiente paso, potencial va a ser igual a sigma entre 4 epsilon sub 0, por U elevado a la menos 1 medio más 1 es 1 medio, entre lo mismo, menos 1 medio más 1 es 1 medio, y aquí están los límites donde vamos a evaluar. El siguiente paso pues nos quedaría así, potencial eléctrico va a ser igual a sigma entre 4 epsilon sub 0, hacemos extremos por medios, me quedaría por 2 por U elevado a la 1 medio, y los límites donde vamos a evaluar desde 0 hasta A. Quedaría entonces el siguiente paso, potencial va a ser igual a sigma entre 4 epsilon sub 0 por 2 veces, volvemos a hacer el cambio variable en vez de U, R cuadrado más X cuadrado, elevado a la 1 medio, y aquí están los límites donde vamos a evaluar, sería en la variable R. Nos quedaría así entonces evaluando, potencial eléctrico va a ser igual a 2 veces sigma entre 4 epsilon sub 0, por, aquí sería el límite superior, evaluando en la variable R, sería A cuadrado más X cuadrado elevado a 1 medio, menos por regla, evaluemos ahora el límite inferior, sería 0 al cuadrado en la variable R, más X cuadrado elevado a 1 medio. El siguiente paso pues nos quedaría, este 2 con este 4 se simplifica, potencial eléctrico va a ser igual a sigma entre 2 epsilon sub 0, por A cuadrado más X cuadrado elevado a 1 medio, menos todo este término de 0 cuadrado más X cuadrado da X cuadrado, este X cuadrado con este cuadrado lo vamos a eliminar, y el siguiente paso nos quedaría así, potencial eléctrico va a ser igual a sigma entre 2 veces epsilon sub 0 por A cuadrado más X cuadrado elevado a 1 medio menos X, y aquí llegamos al potencial eléctrico debido a un disco cargado uniformemente. Dice ahí la teoría otra vez que podemos llegar partiendo de la expresión algebraica de potencial eléctrico a campo eléctrico debido a un disco cargado uniformemente, como derivando parcialmente y tomando ese negativo del potencial con respecto a la dirección donde existe campo eléctrico. Entonces vamos a derivar ese potencial eléctrico para llegar a el término de campo eléctrico. Pero si hacemos un recordatorio de la clase número 5, cuando vimos campo eléctrico debido a un disco cargado uniformemente, este sería la expresión algebraica de campo eléctrico debido a un disco cargado. ¿De qué queremos hacer? Llegar a esa expresión algebraica partiendo del potencial eléctrico, derivando parcialmente con respecto a la variable, en este caso X, tomando ese negativo, y vamos a llegar a expresión algebraica de campo eléctrico. Empecemos, derivando parcialmente, campo eléctrico va a ser igual al negativo de la derivada parcial del potencial con respecto a la derivada parcial de X, y tenemos que llegar a esa expresión de campo eléctrico. Nos quedaría así en el siguiente paso, campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada parcial de todo este término de potencial eléctrico con respecto a la derivada parcial de X, nos quedaría así. El potencial eléctrico que encontramos en los pasos anteriores, sigma entre 2 veces epsilon sub 0 por A cuadrado más X cuadrado elevado a 1 medio menos X. Este término pues lo encontramos en pasos anteriores. Ahora vamos a derivar parcialmente con respecto a X. Las demás pues lo vamos a tomar como constante.
Entonces nos quedaría en el siguiente paso así. Campo eléctrico va a ser igual al negativo de, aquí derivamos parcialmente con respecto a x, este término de sigma entre dos veces x en lo sucede es constante, su derivada de 0, vamos a derivar todo este término aplicando en este lado por la regla de la cadena, nos quedaría así su derivada parcial, sigma entre dos veces x en lo sucede que es constante, derivamos acá en este término utilizando la regla de la cadena, un medio, vas a multiplicar de todo este término que tenemos aquí, a cuadrado más x cuadrado, aplicamos el algoritmo un medio menos 1 por la derivada de todo este término con respecto a x, a cuadrado es constante, su derivada es 0, y la derivada de x cuadrado sería 2x, menos la derivada parcial de x con respecto a x, que sería 1. El siguiente paso pues nos quedaría así, campo eléctrico va a ser igual al negativo, factor de sigma entre dos veces x igual a 0, por, aquí nos quedaría un medio por todo este término es a cuadrado más x cuadrado elevado a la un medio menos 1 menos un medio entre 2 por 2x menos 1. El siguiente paso pues eliminamos este 2 con este 2 que tenemos aquí y nos quedaría así el siguiente paso. Campo eléctrico va a ser igual al negativo de sigma entre dos veces x igual a 0 por todo este término que nos quedaría a cuadrado más x cuadrado elevado a la menos un medio por x menos 1. Vamos a mandar ahora todo este término que tenemos aquí al denominador con exponente cambiado, nos quedaría así. Campo eléctrico va a ser igual al negativo de sigma entre dos veces x igual a 0, factor de x sobre a cuadrado más x cuadrado elevado a la 1 medio menos 1. Este menos lo vamos a afectar a todos los términos que están en el paréntesis. Menos por más da menos y menos por menos da más. Vamos a hacer ese cambio para quitarnos este signo que tenemos aquí. Nos quedaría así. Campo eléctrico va a ser igual a sigma entre dos veces x igual a 0, factor de 1 menos x sobre a cuadrado más x cuadrado elevado a lo medio. Vamos a sacar raíz cuadrada y nos vamos a quitar este un medio, nos quedaría así. Campo eléctrico va a ser igual a sigma entre dos veces x igual a 0, factor de 1 menos x entre la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Y ahí llegamos a expresión de campo eléctrico debido a un disco cargado uniformemente, con los cambios que vimos en la clase número 5, que la distancia donde evaluamos campo eléctrico era z, aquí sería x. Vimos en la clase número 5 que el radio del disco era R mayúscula, aquí sería A minúscula. Esperando que sea comprendido, como utilizando conceptos de integral, llegamos al término de potencial eléctrico debido a un disco cargado uniformemente. Y como partiendo del potencial eléctrico, utilizando la herramienta matemática de la derivada parcial, tomando el negativo de esa derivada con respecto al eje donde va a existir campo eléctrico, llegamos a expresiones de campo eléctrico debido a un disco cargado. Si yo quiero llegar al potencial eléctrico, integro el término de campo eléctrico para llegar al potencial eléctrico, pero si yo quiero llegar del potencial eléctrico a campo eléctrico, derivo parcialmente potencial eléctrico con respecto al eje donde existe campo eléctrico, tomando el negativo de esa derivada parcial. Bueno, esperando que se haya comprendido y que sea de utilidad. Saludos y bendiciones a todos.